vamos a platicar de esto, vamos a platicar de el premio que le da el rey de España a un personaje como Enrique Krause, de cómo es que en los medios de comunicación tradicionales lo están compartiendo como si se tratara de algo positivo, el hecho de que un mexicano sea premiado por un rey, un título inventado desafortunadamente para la humanidad, muchas situaciones aquí que tenemos que platicar, mi querido Abraham, y te doy la bienvenida, amigo. Querido Toño, muchas gracias como siempre por el espacio, a la orden para esa platicada. Pues vamos a darle. Mira, antes de cualquier cosa, quiero compartir contigo algo que de hecho también comparte el año pasado. A finales del año pasado, un congresista español que se apellida Rufián, si no me equivoco, comparte pues una foto en la que aparece precisamente el rey Felipe VI saludando a nada más y nada menos que a Francisco Franco. Y hay varios medios de comunicación que hacen la chambita, se meten a esta situación muy interesante. Este congresista dice que pues en todo caso el voto que tiene, el voto que tuvo en todo caso el rey Felipe VI, pues fue el voto de Francisco Franco. No solamente eso, el máximo representante de la Fundación Francisco Franco, el año pasado, a finales del año pasado, lo defendió en esta problemática que existe con la monarquía y le recuerda que está en el trono gracias al dictador Francisco Franco. Me llama mucho la atención, de verdad, el hecho de tener a un mexicano condecorado una y otra vez por ese rey, en otro continente, y que se trate de este personaje, un personaje de ultraderecha mexicano, Enrique Krause, un personaje con muchos tintes ahí, muchas controversias. Te escuchamos, querido Abraham. Bueno, en primer lugar hay que dejar claro que la monarquía en España no fue avalada democráticamente. ¿A qué me refiero con que no tiene la legitimidad democrática? A que cuando se consulta después de la dictadura, pero en el marco político de la dictadura, sobre el futuro político español, se hace un paquete donde vienen distintas reformas político-electorales y sociales, y dentro de ese paquete viene la monarquía. O sea, los españoles tuvieron que votar o que siguiera la dictadura o un paquetito democrático sucinto, vacío, sencillito, donde además nos colaban a fuerza la monarquía, entre otros por la presión del ejército. Y eso ni siquiera mis papás pudieron votarlo. Estamos hablando de hace casi 5 décadas de esa votación. O sea, no es cierto que haya un refrendo democrático popular en España a la dictadura. Fue un chantaje a la monarquía, fue un chantaje entre dictadura o monarquía, no había más para elegir, y además fue una votación que se dio hace ya casi 50 años, reitero, ni mis padres pudieron votar en ese referéndum. Pero bueno, una vez nos cuelan la monarquía, hay que dejar bien claro que el rey Juan Carlos, el papá del rey Felipe VI, que ahorita Juan Carlos se esconde por todo el mundo por su caso de corrupción, está que si en Dubái, que si no sé dónde, por sus cuentas bancarias en Suiza, sobornos en paraísos fiscales, pareciera, habrá que ver, la justicia tendrá que demostrarlo, y en un entorno de muy baja legitimidad entra el rey Juan Carlos porque él jura ante Francisco Franco y su equipo los principios del movimiento nacional. O sea, el rey Juan Carlos juró los principios de la dictadura franquista. Por eso, cuando muere Franco, su entorno dijo que estaba todo atado y bien atado. El rey Juan Carlos jura los principios de la dictadura franquista, los principios del movimiento nacional que se hacían llamar. Pero bueno, más allá de eso, se abre en España un proceso político donde un partido que se asemejaba en cierto momento a la izquierda, el PSOE, encabeza la reconstrucción del régimen político, y sin embargo los grandes cargos franquistas siguen quedando en lugares muy importantes, al frente de la policía en muchos casos, al frente del Poder Judicial, muchos se quedaron como jueces, como notarios, como registradores de la propiedad. No hay una ruptura clara con la dictadura franquista, y el proceso de transición español, que se suele vender como una transición pacífica y democrática, nos costó cerca
de 800 muertos, 800 antifascistas que lucharon por la libertad, que fueron asesinados a manos de la policía, a manos del ejército, a manos de los grupos criminales de la extrema derecha. Muchos de esos criminales luego fueron condecorados por las instituciones españolas, así que no hay una ruptura clara con la dictadura. Pero más allá de eso, entre acusaciones de corrupción clarísima contra el rey Juan Carlos, es que abdica, renuncia a su reinado hace 6-7 años, y entonces entra su hijo, Felipe VI. Felipe, con una formación pues un poquito más contemporánea, sin los errores de forma que tenía su padre, sin decir las barbaridades que decía el rey Juan Carlos, y entra con una legitimidad, por supuesto, mermada, pero con el apoyo de determinados sectores de la sociedad. Pero hay que decirlo, y es muy importante, Toño, la monarquía ni siquiera tiene consenso en España. Somos más los que creemos que al jefe de Estado lo debemos elegir democráticamente, y que si Felipe VI quiere ser jefe de Estado, se presente a unas elecciones libres y democráticas. La inmensa mayoría de los españoles, incluso de los conservadores, somos republicanos. No creemos en el sistema de la monarquía parlamentaria, nos parece anacrónico y está fuera de lugar. Y en todo este contexto, uno puede ver como las élites políticas y económicas en América Latina y en particular en México casi que respetan y adulan más a la monarquía que lo que allá lo hacemos en España, ¿no? En España, si te da un premio el rey, si te da un premio Felipe VI, pues tampoco es como que te emocione mucho, ni que te llene el alma, ni que sea un honor así como invaluable, ¿no? Y aquí en América Latina hay determinados personajes a los que le da un premio el rey de España y ya se sienten casi tocados por Dios. Recordemos que la figura de la corona no está avalada democráticamente, forma parte de un juego de equilibrio que nos impusieron para acabar con la dictadura. Y bueno, y Krause y compañía al final pues son más súbditos que la corona, que muchos de los que hemos vivido o tenemos la nacionalidad española, ¿no? Yo creo que esto solo muestra el malinchismo y la sumisión tan redundante de algunos personajes que ni siquiera es que estén demasiado contentos con la independencia mexicana, ¿no? Si por ello hubiera sido, serían súbditos de una corona todavía. Pero aquí sí surge la pregunta, y le voy a pedir a don David que nos